Buenas tardes para todos. Los saludamos. Para la Regional Montevideo del Colegio Médico es un placer darles la bienvenida a la conferencia Miradas sobre el Sistema de Salud. Antes que nada, queremos enviar nuestro saludo a diferentes autoridades que nos hicieron llegar sus notas excusas a la invitación. Ellos son la doctora Mónica Xavier, presidenta del Frente Amplio, senador Luis Alberto Heber, presidente del Partido Nacional, doctor Julio Trochansky, presidente del Sindicato Médico del Uruguay y demás integrantes del Consejo Ejecutivo, esto por coincidir el horario del mismo. Doctor Omar Chediak González, ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Rolando Bomero, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, doctor Álvaro Medeiros, presidente Consejo Regional Este del Colegio Médico del Uruguay, doctor Eugenio Petit, vocal Consejo Regional Oeste del Colegio Médico del Uruguay, y la licenciada Patricia Schroeder, directora de Acreditación y Desarrollo, profesora en Comunicación Estratégica de Universidad de Montevideo, y la doctora Alba Pérez. Les queremos comunicar también que esta conferencia se está transmitiendo en vivo en la página web del Colegio Médico, www.colegiomedico.org.uy. En esta instancia iba a hacer uso de la palabra el consejero de la Regional Montevideo, doctor Ernesto Pérez Penco, a quien excusamos, ya que no nos puede acompañar en esta oportunidad por estar con un quebranto de salud, a quien le deseamos una pronta recuperación. Para comenzar, invitamos entonces al estrado al presidente de la Regional Montevideo del Colegio Médico, doctor Enrique Soto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Para nosotros es un enorme placer compartir con ustedes esta actividad en el marco del trabajo que viene desarrollando el Colegio Médico del Uruguay y en particular el Consejo Regional de Montevideo, con el objetivo de contribuir a la reflexión y al análisis de aquellos temas relacionados con la salud de todos los uruguayos. Constituye un verdadero honor dar la bienvenida a nuestros distinguidos amigos, colegas médicos y legisladores, pertenecientes a las diferentes corrientes políticas con representación parlamentaria, que nos brindarán sus visiones acerca del Sistema Nacional Integrado de Salud. El Colegio Médico del Uruguay tiene pocos años de vida, fue creado a partir de la Ley 18.591 de octubre del 2009. En su artículo 4 enumera los cometidos del colegio referente a la ética y deontología médica, la protección de los derechos de los usuarios y al desarrollo de la calidad en medicina. Cada uno de estos temas, en cierta medida, se relacionan con los sistemas de salud. En este año tan particular, en el cual fue citada la Convención Médica Nacional, y en donde los uruguayos estamos siendo convocados a expresar mediante el voto nuestro sentimiento democrático, en un clima de tolerancia y respeto por las diferentes ideas, desde el Colegio Médico consideramos oportuno propiciar estos debates con espíritu constructivo en la búsqueda de una mejor calidad de vida para todos los uruguayos. El profesor, doctor Jorge Torres, presidente del Colegio Nacional del Colegio Médico del Uruguay, nos dejará en su mensaje las explicaciones más sustanciales por las cuales consideramos necesario realizar la presente actividad. Para finalizar, como dijera el recordado médico, poeta y expresidente del Sindicato Médico, doctor Juan Carlos Macedo, construir es la única decencia. Eso es saber. Lo que pretendemos hoy es contribuir a ese construir entre todos. Muchas gracias. Gracias. Para finalizar esta introducción, invitamos ahora a hacer uso de la palabra al presidente del Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay, profesor Jorge Torres. Señores integrantes del Consejo Regional de Montevideo,
señores parlamentarios invitados, autoridades, médicos y otros presentes en esta reunión. El Colegio Médico del Uruguay surge de una ley, como se dijo acá, 18.591, en que el Parlamento concede a los médicos autonomía ética para promover su código y ejercer la justicia ética, autonomía en su formación durante su larga vida profesional y autonomía en la toma de las mejores decisiones diagnósticas terapéuticas. Crea, a través del Colegio Médico Nacional, una herramienta que de alguna forma establece las bases de un nuevo contrato entre los médicos y la población. El fin último es tratar de obtener a través de este binomio, hoy día se habla de médico grupo y paciente población, la mayor calidad asistencial. Su excelencia obviamente no es posible sin el mejor nivel científico, técnico, médico, el cumplimiento estricto de los principios éticos y con el más profundo humanismo. Pero naturalmente lo anterior está relacionado con el contexto, entre otros el sistema de salud en el cual el médico trabaja. Los sistemas de salud, como las instituciones en que asisten los médicos, deben sustentarse en principios éticos. Hay una ética institucional y una ética en los sistemas de salud. Resultan paradigmáticos, por ejemplo, en América Latina, nuestro sistema de salud sustentado en la equidad, o sea, la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a la salud, principio básico que el colegio comparte, y el chileno, que en los hechos privilegia la calidad asistencial. La dificultad radica en que los recursos volcados en uno u otro sentido, ¿no?, equidad o calidad, ante marcos económicos inextensibles, vuelven problemática la simultánea obtención de ambos, sin afectar negativamente la disponibilidad de aquellas inversiones además dedicadas a sostener los determinantes sociales de la salud: vivienda, agua potable, salubridad, nutrición adecuada, prevención, promoción de salud. Para el caso de todos aquellos sistemas que, como el caso nuestro, han privilegiado la equidad, la obtención de la mayor calidad posible debe buscarse mediante el uso racional de los limitados recursos disponibles. Eso significa, a título de ejemplo, evitar las duplicaciones innecesarias de infraestructura, incrementar una efectiva y amplia complementación pública-privada, regionalizar el acceso a los diferentes niveles asistenciales, creando además centros nacionales de referencia y profundizar el alcance de sistemas solidarios que, como el actual Fondo Nacional de Recursos, pretenden universalizar el acceso a las prestaciones propias de la alta tecnología. Establecidos estos principios éticos fundacionales sobre los cuales se erige cualquier sistema de salud, especificados en nuestra propia ley, en su artículo 4, otra será la legítima y democrática discusión sobre la modalidad y el alcance de los logros efectivos de dichos postulados. Esta tarea, aunque estrechamente vinculada a los ya mencionados fundamentos éticos, resulta propia de la actividad política y es por eso el motivo último de la convocatoria, ¿verdad?, que aquí se ha dado a los legisladores. La Regional de Montevideo propone, en diálogo con los legisladores, como se ha dicho, legítimos representantes de la población. Su mirada, digamos, no será una visión inteligente y enriquecedora en este camino común. Y por otra parte, la reunión es el reflejo de una posición democrática, pluralista y tolerante que el Colegio Médico del Uruguay ha intentado desde su creación transitar para el bien del país. Bueno, ahora dejamos la palabra a los protagonistas. Bueno, en este momento se va a dar inicio a las ponencias de los legisladores que nos acompañan. Para ser ecuánimes, harán uso de la palabra en orden alfabético. Aclaramos que tendrán un máximo de 15 minutos. Antes recordarles
que esta conferencia se está transmitiendo en vivo en la página web del Colegio Médico, www.colegiomedico.org.uy. Le damos la palabra al diputado del Partido Colorado, doctor Daniel Bianchi. Buenas noches a todos, muchas gracias. El agradecimiento al Colegio Médico del Uruguay y en especial a la Regional Montevideo, a los doctores Torres y Soto, que tan amablemente nos han convocado. Creo que este tipo de eventos son muy importantes para lo que decía el profesor Torres, para entre los médicos y entre quienes tenemos decisiones políticas, más allá de ser de diferentes partidos, buscar los puntos de encuentro para el objetivo primordial, que es mejorar el Sistema Nacional Integrado de Salud y, fundamentalmente, la salud de los uruguayos. Cualquier reforma que se precie de tal requiere una permanente evaluación que, sin dar cabida a prejuicios políticos, ideológicos o económicos, permita que la misma sea sometida a una constante observación y, si el resultado no es el esperado, debidamente corregida. En ese marco, nada hay más lógico y adecuado que la consulta a todos los protagonistas públicos y privados, con vistas a originar un escenario en el cual se permita el libre intercambio de ideas y propuestas para avanzar en algunos aspectos. Con la reforma de la salud implementada en el Uruguay a partir del año 2007, todos teníamos la esperanza de que, con base en la pujanza con que se había iniciado, esta renovación en el sistema sanitario uruguayo a esta altura de los acontecimientos hubiera tenido mejores resultados y que además los mismos estuvieran a la vista de los usuarios. A través de la Ley 18.211, el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud se sustentaba sobre la universalidad en el acceso a los servicios integrales de salud, orientados por principios de equidad, continuidad, oportunidad y calidad. Mediante la creación de un fondo financiado con aportes del Estado, las empresas y los beneficiarios, instauraba un modelo de atención con énfasis en el primer nivel y permitía al usuario la libre elección de su prestador de salud, asegurando igual calidad de atención independientemente del prestador y en todos los niveles. La realidad todavía es bastante distinta. La primera etapa de la reforma de la salud estuvo fundamentalmente dirigida hacia todo lo concerniente a los aspectos relativos a la financiación de la misma, pero en contrapartida no se midieron con la misma importancia ni lo relativo a la gestión ni a los resultados. Debe reconocerse que las instituciones en gran medida han sido remisas a participar activamente del nuevo sistema y limitaron su participación a implementar aquello que ACE reclamaba. Consecuentemente, la animosa acción inicial de ACE comenzó rápidamente a desdibujarse, por lo que pasó de ser un gestor a un simple administrador, dejando de lado el alcance de los resultados. En ese sentido, entendemos que hay por lo menos 4 facetas en las que se debe profundizar. La primera de ellas es la de los recursos humanos, en particular la insuficiente formación de los mismos en aspectos esenciales, tales como la cantidad, calidad, perfil, que permitan la cobertura de los espacios planteados en los objetivos de la reforma. La segunda la constituyen los graves problemas en infraestructura, con algunos edificios que se encuentran en pésimas condiciones y el considerable atraso técnico que si se compara a Uruguay con el resto de la región. La tercera refiere a la calidad de la asistencia que se presta, ya que técnicas sencillas que se llevan adelante en distintos puntos del mundo no se llevan a cabo en Uruguay porque no hay elementos para ello. Y la cuarta es una de las grandes carencias que tiene este sistema, la medición objetiva de los resultados, no a través de encuestas, sino de relevamientos realizados por las propias instituciones de salud y por auditorías externas. Respecto al grado de satisfacción de los usuarios y del cumplimiento de sus expectativas respecto a su atención, la disponibilidad de información precisa y actualizada sobre el funcionamiento del sistema es esencial, pero no ha habido avances en esta línea. La politización de la salud continúa socavando los cimientos de un sistema que hasta el momento ha mostrado más errores que aciertos. Conflictos de intereses políticos han provocado una situación que, si bien no era imprevisible, sí es dolorosa cuanto toma de rehén a la población.
la serie de conflictos, remociones y nuevas designaciones para las direcciones de distintas unidades ejecutoras de funcionarios ligados al representante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública en el directorio responden a intereses políticos, pero no racionales. Tampoco se alcanza a comprender por qué no se cumple la Ley 18.161, por la cual los representantes de los trabajadores y de los usuarios deben ser elegidos siguiendo el ejemplo del Banco de Previsión Social y no por designación directa como se realiza actualmente. No está claro cómo o quién elige a los representantes de usuarios y trabajadores en ACE ni el rol que deben desempeñar, pero lo innegable es que no los eligen ni los usuarios ni los trabajadores como debiera ser. Lo que se ha instalado en el ojo de la tormenta es que se ha transformado la Administración de Salud Pública, es ni más ni menos que un juego de poder, una lucha de intereses que tiene lugar en un escenario particularmente sensible para los uruguayos, que es el de los compatriotas con menores ingresos. ACE dispone de enormes recursos, pero no hay una correlación con la gestión que se está realizando. La creación de una pirámide de cargos no instituidos por capacidad, sino por afinidad política, impide la toma de decisiones en tiempo y forma, a la par que obstruye el funcionamiento de los servicios. ACE cuenta con un presupuesto de 650 millones de dólares, monto que fue respaldado por la oposición, de igual manera que la Ley de Emergencia Sanitaria y las partidas presupuestales y extrapresupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas, y como consecuencia de la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud, ha tenido una importantísima disminución de usuarios de aproximadamente 400.000 pacientes, lo que debería haber redundado en una mejora de calidad en la asistencia y en una mejor gestión. A pesar de ello, sin embargo, continúan las listas de espera de hasta un año para consultas con especialistas, son insuficientes las camas de CTI, persisten los retrasos en las cirugías y son cada vez más graves los retrasos y las carencias de las ambulancias y en las emergencias. ACE tiene hoy una estructura que la hace ingobernable, es un organismo largamente superado y desbordado, lo que le imposibilita implementar los cambios necesarios que los usuarios reclaman. Para comenzar, es impensable que una institución de la salud maneje con una política altamente centralizadora a 1.300.000 usuarios, cuando lo lógico sería que existieran regionales que definieran sus políticas zonales de manera más independiente y con mayores libertades, habida cuenta que no es lo mismo la situación de los hospitales de 33, de Artigas, de Rosario o de Tacuarembó. La situación de ACE muestra serios problemas, como lo decíamos, en este sentido. El Sindicato Médico del Uruguay entregó en febrero del año 2012 a todos los partidos políticos un borrador con sus propuestas para que el gobierno, la oposición y los sectores que intervienen en el tema avanzaran en la concreción de un acuerdo multipartidario sobre la salud, equivalente al que días antes se firmara en torno al sistema educativo. Para la gremial, los mayores problemas de gestión tienen lugar en la órbita de ACE y por ello proponía regionalizar dicha dependencia, conceder libre elección a los usuarios, concentrar el trabajo y mejorar la oferta de servicios. De más está decir que así planteadas las cosas y conocida la inquietud en términos generales, la iniciativa no pudo ser más que bienvenida. Todo aquello que surge como resultado del consenso, del acuerdo, del diálogo, del intercambio de ideas franco, sincero y respetuoso, tiene garantizada gran parte de la senda hacia el éxito. Se reconocía en aquel entonces desde el gobierno que la mala administración que estaba impulsando ACE había retrasado la cristalización definitiva de la reforma de la salud diseñada en 2007, pero puesta en marcha durante 2009, a través de lo que se intentó ser una transformación de los modelos de atención, gestión y financiamiento del sistema sanitario, objetivo en que cuya procura, como queda dicho, ha sufrido serios inconvenientes. La iniciativa quería, entre otros puntos, que como herramientas fundamentales se apostara a la descentralización de los recursos humanos y de los servicios, pero esa, entre otras aspiraciones, ha fracasado. Entendemos que deben fortalecerse aquellos aspectos del actual sistema de salud que se encuentran bien, pero es menester modificar y corregir todos aquellos que muestran deficiencias, falencias o que amenazan con hacer colapsar el sistema.
Por citar solo dos, recuérdese primero que durante la anterior administración se incorporaron en ACE un representante gremial y otro de los usuarios, como hemos dicho, representantes que sus virtuales representados jamás votaron y además nótese el evidente proceso de politización que ha dejado claramente en evidencia la administración. Si no existe predisposición para cambiar lo que está mal, es infructuoso que se maneje la posibilidad de poner en marcha un acuerdo de cualquier índole. Todos los actores políticos y sociales, y en especial aquellos ligados a la salud, estaríamos sin duda dispuestos a conversar sobre un tema de capital importancia para todos los uruguayos, pero para eso es imperioso que el Gobierno se encuentre dispuesto a analizar, sin perjuicios de ningún tipo, el funcionamiento del actual sistema y a dejar y admitir y reconocer con humildad cuáles son las numerosas áreas en las que el sistema viene fracasando. Uruguay ha transitado una desafiante reforma sanitaria cuyos objetivos principales de equidad y acceso no han alcanzado plenamente. Entendemos fundamental contar con políticas públicas que permitan lograr el más alto nivel de calidad de vida posible para beneficio de la población, por lo que la salud juega un rol fundamental. Para esto se necesitan desarrollar políticas integradas, con actividades específicamente destinadas a atender la situación de los ciudadanos en general, contribuyendo a la mejor calidad de vida en el marco de una cobertura universal, de fácil accesibilidad de los usuarios y con servicios de salud sostenibles en lo económico-financiero. Es necesario impulsar políticas de descentralización a nivel nacional y departamental con fuerte protección y desarrollo de la gestión, en el marco de una coordinación intersectorial de todos los sectores involucrados, público, privado y social. Para ello es necesaria la formulación de un plan matriz que contenga los elementos necesarios para la optimización nacional de los servicios de salud, entre otras acciones. Es imperioso reducir las inequidades existentes entre la ciudad y el campo, entre la capital y el interior, y todos los determinantes sociales de la salud vinculados a problemas económicos, culturales y ambientales. Debe valorarse el cambio epidemiológico de las poblaciones y de la sociedad en su conjunto para que estos determinantes se reflejen en políticas públicas rectoras, interinstitucionales e integradas para promover la educación al mismo en el modelo y calidad de atención. Es esencial promover conductas o hábitos saludables y proteger el medio ambiente, teniendo en cuenta que constituyen el 40 y el 20% respectivamente de los determinantes del estado de salud de la población, de modo que estar sano no sea un objetivo por sí mismo, sino una fuente de riqueza de la vida cotidiana de los ciudadanos. Esto implica un fuerte fortalecimiento del primer nivel de atención, donde la promoción de la salud y la prevención son aspectos fundamentales. Es necesario apoyar a las instituciones prestadoras generando herramientas que les permitan ser eficientes, actuando en forma coordinada y regionalizada. Gracias. Lo que redundaría en un mejor manejo de los recursos de las tecnologías y de la calidad de la atención. Un aspecto importante a tener en cuenta es que las enfermedades crónicas no transmisibles son responsables del 70% de las muertes en nuestro país, lo que hace tener en cuenta los factores de riesgo para prevenirlos y lograr una mejor calidad de vida. Resulta necesaria una reingeniería del sistema sanitario, redimensionándolo de manera de asegurar los pilares constitutivos del modelo de atención con énfasis en la prevención, así como optimizando todos los niveles en la atención y complejidad de los mismos. A la vez también es necesario considerar algunas cifras para propiciar acciones en forma inmediata, como por ejemplo el número de mujeres fallecidas con cáncer de mama, 600 por año, por cáncer de cuello uterino, 180, 1.800 y 350 casos nuevos aproximadamente, respectivamente, 20% de embarazos adolescentes, cifra que va en ascenso, 500 muertes por accidentes de tránsito al año, con más de 25.000 lesionados en los últimos años. Ante esta realidad, los sistemas de red de primer nivel de atención, un acceso adecuado a las instituciones generales y una reorganización del sistema de alta especialización o complejidad mejorarán notoriamente la accesibilidad a todos los niveles, asegurando equidad. Es fundamental trabajar para que la reforma vigente del sistema marche eficazmente hacia objetivos de desarrollo económico y social,
reflejo del estado de salud de la población. También es imperioso avanzar hacia la cobertura universal de un paquete de servicios esenciales con equidad de acceso, y también que el sistema de salud regido por políticas de Estado instale la pluralidad política y fortalezca la solidaridad histórica, integrando de la mejor forma los sectores público y privado, realizando una organización con funciones y no por grupos de nivel económico. Es necesario que la calidad de los servicios se evalúe a través de sistemas sociales ajenos al Sistema Nacional de Salud, con una estrategia concertada que apunte además a la exigencia de la capacidad gerencial. Fortalecer la capacidad del Ministerio de Salud Pública como entidad que conduce, regula y establece la política sanitaria a nivel nacional. Concentrar en el Ministerio las funciones y recursos que le son inherentes y que al momento son desempeñadas por otros organismos no públicos. Establecer objetivos o metas sanitarias específicas y cuantitativas para ser alcanzadas al final de cada década aparecen como un punto estratégico. Me queda un minuto. ¿Puede ser 2 minutos? ¿Sí? Vamos, Daniel, con fuerza. Es imperioso mejorar la situación general de la salud en todo el territorio nacional, con énfasis en los que sufren postergaciones sociales y según prioridades epidemiológicas. Mejorar la salud materno-infantil y de la niñez, la salud de la mujer, la niñez y la adolescencia, disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles, prevenir todo tipo de accidentes y reducir la ocurrencia de secuelas, crear centros de referencia de rehabilitación integral de las personas que presentan lesiones vinculadas a la siniestralidad en el tránsito, mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes, acompañar la estrategia de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo de crear entornos laborales saludables, perfeccionar el sistema de prestación del servicio de atención médica en un marco de complementación e integración público-privada, incluir en las metas presentaciones del contrato de gestión, indicadores de calidad de asistencia, promoviendo la gestión en la cultura de calidad y mejora continua de instituciones del sector. Le pedimos, doctor, si puede ir finalizando. Muy bien. Como hemos señalado, y en más de una ocasión, mientras este tema discurre a lo largo de semanas y de meses en todo el país, hay pacientes que permanentemente demandan una mejor prestación, mejores servicios e instalaciones, no tener que esperar 3 meses por un especialista, y reclaman lo que la reforma de la salud todavía no les ha dado, una importante mejora en la calidad de asistencia. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora al senador del Frente Amplio, doctor Luis Galo. Muchas gracias. El senador dice que tiene para 20 minutos, así que a mí me dieron 2 más, podemos dar 18. ¿Estoy autorizado previamente? No. Está autorizado, está autorizado. Bueno, estamos a 7 años del comienzo de la implementación de la reforma de la salud. Y se nos invitación que agradecemos mucho al Colegio Médico, a Filial Montevideo, las personas del profesor Torres y el doctor Soto, para que aportemos nuestra mirada sobre la misma, desde la óptica de nuestra función de legisladores, como autores del soporte legal de la misma y como contralores parlamentarios de desarrollo. Uruguay, a partir del año 2005, comenzó el proceso de reforma en el sector salud más importante de toda su historia. Como lo afirma en el trabajo elaborado por el Conservatorio del Mercosur, de Sistema de Salud, analizando el perfil de salud del Uruguay. Efectivamente, es una reforma trascendente que busca solucionar lo que un largo y sinuoso proceso de reformas parciales y superpuestas venían acumulándose desde el principio del siglo pasado. Hospitales de caridad, Sociedad de Socorro Mutuo, Ministerio de Salud Pública en el 34, Sistema Mutual, seguros parciales, seguros privados, Sistema DICE, creación de DACE, los IMAE, Fondo Nacional de Recursos, superposición de nuevas formas de asistencia
pero nunca con una visión estratégica integradora que confluyera en un sistema único. Con esa visión integradora se diseña el Sistema Nacional de Salud. Y dando cumplimiento a la propuesta programática elaborada por el Frente Amplio para su plan de gobierno, coincidiendo en algunos puntos de la misma con lo enunciado en programas de otros partidos políticos, pero fundamentalmente los planteos históricos de los sectores gremiales profesionales, de la academia, de las sucesivas convenciones médicas nacionales, de los trabajadores de la salud, de la Central de Trabajadores y de un amplio consenso comunitario. Pero además respondiendo no solo a sistematizar esta segmentación del sistema, sino también a resolver la profunda crisis estructural en que estaba inmerso, tanto en su sector público como privado. La reforma se inicia en el periodo 2005-2010, donde en el Parlamento Nacional votamos las leyes que le daban soporte al sistema. Previo el decreto 133/05, que creaba el Consejo Consultivo para la implementación de la misma, de los cuales probablemente algunos de ustedes hayan participado. Votamos la ley 18.161 de la descentralización de ACE, la 18.121, creación del Seguro Nacional de Salud y del Fondo Nacional de Salud, y la 18.121, la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud a partir del 1 de enero de 2007. Aprobadas todas, salvo la última, por la unanimidad de los partidos políticos. ¿Cuáles fueron los objetivos prioritarios de la reforma? Transformar la salud en un derecho, integrar el subsistema público con el subsector privado en un ámbito de coordinación y complementariedad, garantizar la universalización de atención integral a través de servicios que presten una asistencia de calidad similar, priorizando el primer nivel de asistencia y asegurando accesibilidad y continuidad en la misma. Todo dentro de un modelo de financiamiento equitativo y sustentable. Objetivos a concretar a través de la transformación de los modelos de financiamiento, del modelo de gestión y del modelo de atención, que eran los que estaban vigentes. La reforma se va consolidando en forma gradual, con logros importantes, pero con distintas velocidades. Ha avanzado mucho en el nuevo modelo de financiamiento, más lentamente en el de gestión y con retraso en el eje vinculado al cambio de modelo. Los retrasos se generan por múltiples motivos, incluidos los tiempos de planificación y preparación, pero también fueron generados por actores o grupos de interés que a través del conflicto frenaban el proceso, pero que en ocasiones, y también es cierto, y hay que decirlo, que a través de la salida negociada se recuperaba y se recupera y se mejora el desarrollo de la misma. En la primera etapa, hasta el año 2010, aprobado el soporte legal, se puso en marcha el nuevo modelo de financiamiento. Se implementó el FONASA, administrado por la Junta Nacional de Salud, consolidando un financiamiento sostenible y solidario. Los aportes de los usuarios, de acuerdo a sus posibilidades, más los aportes de empresas y del Estado a través de rentas generales, volcados al BPS, transformado ahora en organismo recaudador del fondo, garantizan los recursos para el pago de la cuota salud a todos los prestadores del sistema, capitando ajustada a riesgos, más pago por desempeño cumpliendo con las metas asistenciales. El nuevo modelo de financiamiento ya generó impactos medibles. Primero, el ingreso en forma gradual de un importantísimo núcleo poblacional a la cobertura de salud del sistema. Actualmente son 2.200.000 usuarios, asegurando además la incorporación del 75% de la población para el año 2016. Segundo, el mejoramiento de la infraestructura instalada en el sector privado,
utilizando recursos provenientes del aumento de la captación de usuarios. Se han ampliado y modernizado servicios, salas y policlínicas en todo el país para ir dando respuesta a la demanda aumentada, aunque aún insatisfecha. Tercero, el aumento significativo del gasto por usuario en ACE, por desgravitación del sobredimensionamiento que tenía a partir de la crisis del 2002, por pérdida de usuarios a partir de la movilización optativa de usuarios hacia el sector privado, sumado al crecimiento de recursos disponibles por vía presupuestal. Como resultado, se pasó a disponer de 258 pesos por usuario en el 2005 a 931 en el 2010, llegando casi al 90% del gasto por usuario del sector privado. Y cuarto, la caída del gasto de bolsillo en salud de toda la población en un 15%, debido a la incorporación al FONASA de usuarios, más la disminución significativa del costo de tasas moderadoras y de copagos. Vayamos ahora al modelo de atención. El cambio del modelo de atención viene avanzando con algún retraso, en virtud de dificultades de la implementación de los programas prioritarios y de las metas asistenciales en el primer nivel de asistencia. Consecuencia de una cultura histórica que está incorporada tanto en los usuarios como también en una parte de los propios recursos humanos que utiliza el sistema, que es de priorizar lo asistencial curativo sobre las medidas de prevención y promoción en materia de salud. ¿Cómo se viene avanzando en este eje? El Ministerio de Salud Pública, organismo rector, creó el Departamento de Creación Estratégica en el ámbito de la Dirección General de la Salud, para diseñar planes y acciones en esta área. Dichos planes abordan el componente asistencial, pero también las acciones intersectoriales de promoción de salud, poniendo énfasis en la equidad sanitaria con una visión territorial. Los planes de salud prenatal y primera infancia, el de adolescencia y juventud, el de salud sexual y reproductiva, el de salud mental, el de salud rural, el plan siembra, políticas antitabaco, alimentación saludable, seguridad del paciente, entre otros, a ejecutar a través de la red de prestadores del sistema. Pero aquí encontramos una asimetría en su cumplimiento, sobre todo en el sector público. Sector público que es liderado por ACE, que es el prestador más importante del sistema, y con un papel fundamental a cumplir en la reforma. Atiende a 1.260.000 usuarios, de los cuales 360.000 optaron a hacerlo a través del FONASA. Pero para que ACE cumpliera su rol dentro de la reforma, era necesario su fortalecimiento para que alcanzara el nivel de calidad asistencial requerido por el sistema, en materia de modelo de gestión y en materia de modelo de atención. Tarea difícil, porque ACE venía siendo afectada por una profunda, prolongada y, me atrevo a decir, inevitable crisis. La primera medida fue el incremento presupuestal, para dotarla de mejores recursos humanos en cantidad, calidad y salario, para mejorar su funcionamiento y para mejorar su infraestructura, aportándole la solidez necesaria para el cumplimiento de los objetivos definidos por la reforma. Pero a la dimensión del deterioro que había que revertir, a los profundos cambios que había que implementar, se le sumaron, y esto no es menor, dificultades iniciales en la conducción política. Conducción con la participación de los sectores sociales, funcionarios y usuarios, en cumplimiento de la aplicación de los cambios de gestión propuestas, pero que fruto de visiones ideológicas, políticas o estratégicas confrontadas, frenaron el avance del proceso. Lo que determinó la decisión del Poder Ejecutivo de cambios en la conducción política. Restablecido el plan estratégico del año 2011, ya en el año 2012, comienzan a funcionar las redes integradas de salud de base regional, apuntando a favorecer la accesibilidad y continuidad asistencial.
Para fortalecer el primer nivel se crearon las redes departamentales de atención primaria de salud, las RAPS, con 19 unidades ejecutoras, donde se comienzan a instrumentar con variado nivel de profundidad los programas prioritarios, así como las metas asistenciales objetivo del cambio del modelo. Se intenta por parte de ACE, aunque a través de negociaciones difíciles con el sector privado, en las políticas de coordinación y complementariedad de servicios, sobre todo en el interior, concretándose algunos convenios con prestadores privados de servicios de tercer nivel, salas de parto, bloque quirúrgico, centralización de puertas de emergencia, servicios de traslado, buscando mejorar las necesidades locales. ACE, para seguir avanzando en calidad asistencial, invirtió en la construcción de 30.000 metros cuadrados de ampliaciones y remodeló 80.000 metros cuadrados de estructura preexistente, modernizando una parte de las vetustas y antiguas instalaciones en nuestros hospitales y en nuestras policlínicas, como también invirtió en la renovación y ampliación de la flota de ambulancias. Pero todavía queda camino por recorrer para que ACE se transforme en el líder de la reforma. Debe revertir dificultades históricas, optimizar su funcionamiento, mejorar el déficit en recursos humanos, mejorar la incapacidad de gestión en algunos niveles de dirección, acelerar el proceso de descentralización, factores que apuntan al mejoramiento del modelo de atención como de gestión. Nos consta que la nueva conducción de ACE está trabajando firmemente en eso. Otros aspectos de la reforma que tienen que ver con el cambio en el modelo de gestión en el cual se viene avanzando, pero con algunas dificultades. Una de ellas es lo relativo a la participación correcta de los sectores sociales en los diferentes niveles de gestión del sistema, definiendo con claridad la representatividad y los roles a cumplir. La forma de elección de los mismos se encuentra a la espera de una reglamentación que viene siendo postergada por el Poder Ejecutivo. El nuevo modelo está regulado a través del cumplimiento de los compromisos de gestión, acordado entre cada uno de los prestadores del sistema con la JUNASA, comprometiéndose con el cumplimiento de las actividades que el Ministerio de Salud Pública ha propuesto, desde la captación de usuarios, control de cápitas, pasando por el cumplimiento de las metas asistenciales, aplicación de los programas prioritarios, de incorporación de nuevas prestaciones. Al día de hoy hay una asimetría en el cumplimiento del mismo entre los distintos prestadores, tanto públicos como privados, que trae aparejada la postergación de algunos logros, distintas capacidades de gestión, resistencia al cambio, están postergando el proceso en algunos sectores del sistema. Toda esta reforma tiene su apoyo en las políticas que está llevando el gobierno en las áreas socioeconómicas, como han sido la reforma tributaria, el plan de emergencia social y el plan de equidad, las políticas laborales, con aumento de la formalización del empleo, con presupuestos y ampliaciones presupuestales que fueron previendo y sustentando el crecimiento constante y mantenido del gasto social en general y el de salud en particular. Le pedimos, doctor, vaya finalizando. Si me permite, presidente, 2 minutos más para terminar esto. Gracias. Y para terminar esta presentación, queremos referirnos a los desafíos que tiene por delante la reforma, a nuestro criterio, para concretar la integralidad de los objetivos. Primer desafío: lograr la cantidad, calidad y el perfil necesario de los profesionales para aplicar correctamente el modelo, para superar las carencias y la mala distribución territorial. Es necesario definir responsabilidades y nuevos criterios en la formación de los mismos. Cambio en el trabajo, en el mercado de trabajo médico. Dotación profesional que logre adecuados niveles de seguridad. Objetivos prioritarios que van a ser abordados por la próxima convención médica a realizarse en junio.
y cuyas conclusiones, me animo a vaticinar, deberán ser tomadas por los responsables de la conducción de la reforma como un insumo fundamental a tener en cuenta en el futuro desarrollo. Avanzar hacia un estatuto único del trabajador de la salud, ley que complementaría la arquitectura legal de la reforma, junto a la Ley de Derechos de Pacientes y Usuarios y a la del Código de Ética Médica a ratificar por el Parlamento. Hay que avanzar también en la institucionalización de escuelas de gobierno de salud pública, en cumplimiento del artículo 196 de la rendición de cuentas del año 2011, donde se votó una partida de 1,5 millones de pesos para su creación, en convenio entre el Ministerio de Salud Pública y la UDELAR y ANEP, como centro de formación a nivel medio y superior de los recursos humanos considerados críticos para el avance de la reforma de la salud. Segundo desafío, culminar el proceso de universalización de la cobertura asistencial y su financiamiento a través del FONASA, previendo un financiamiento sustentable del mismo. Tercer desafío, acelerar el proceso de descentralización de recursos humanos y servicios para que las políticas lleguen a todos los rincones del país. Cuarto desafío, continuar con el fortalecimiento de ACE, avanzar en definiciones jurídico-políticas, en la profundización de la regionalización, en la extensión de la red asistencial en el primer nivel, en el cumplimiento de las metas asistenciales, en la jerarquización y profesionalización de la designación de los cargos de gestión en los hospitales públicos, concursándolos para vencer la tentación de la politización de las designaciones. Todo ello para garantizar la calidad de asistencia. Quinto desafío, acelerar el proceso de complementariedad y coordinación entre prestadores público-privada y público-público, para seguir mejorando la accesibilidad y continuidad a nivel asistencial. Sexto desafío, seguir fortaleciendo el papel de rectoría del Ministerio de Salud Pública en aspectos como políticas de medicamentos, incorporación de nuevas tecnologías, habilitación de nuevos servicios. Séptimo desafío, y no por último importante, aunque vamos solamente a decir el título, incorporar definitivamente al Hospital de Clínicas como prestador privilegiado dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Estas líneas de acción son las que nos llevarían a mediano plazo a completar la tercera etapa de la reforma. Será responsabilidad del próximo gobierno seguir profundizando para completar la misma en el próximo periodo. Y ese es el mayor desafío que tendrá que tener el partido político que acceda al poder, comprometerse a ello ante la sociedad, que en su mayoría valoran los logros que ya se han obtenido. Bastan con ver los resultados de la encuesta de Equipos Mori del año 2011 sobre evaluación de la reforma. 59% de los usuarios la consideraron muy buena o buena. Y además, en la valoración de los hospitales públicos, el 50%, 57% de los hospitales públicos, esos usuarios dijeron que están mucho mejor. Nosotros seguimos comprometidos con la reforma. Gracias. Le damos ahora la palabra al diputado del Partido Nacional, doctor Javier García. Muchas gracias. Acá estoy más cómodo. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Entramos a tema. Primero, no participo de la negación del Uruguay previa al 2005. Me parece una ofensa muy grande para mucha gente en este ámbito y en tantos otros, ¿no? Negar que en Uruguay hubo un sistema de salud vigente, creativo, equitativo, muy potente en diferentes áreas, que fue líder en el mundo, es negar la realidad. Aquí hay representantes del sistema mutual. El mutualismo en el mundo fue mirado en Uruguay con muchísima atención. Era incomprensible. Cuando a mí alguna vez me tocaba viajar al exterior, había dos cosas que la gente me pedía que le explicara, porque no lo entendía, no podía comprender cómo eso existía y era accesible y era posible en un país.
Una era la ley de lemas, casi que imposible de explicar sobre la gente, ¿no? Y la segunda era cómo era posible que por cifras absolutamente irrisorias, en términos mundiales, una persona pudiera acceder a la atención integral de salud desde los primeros niveles de atención a la medicina más compleja. Inexplicable, inentendible en el mundo. Solo posible en Uruguay, en un país como el nuestro. Y solo posible gracias a mujeres y hombres que durante decenas y decenas de años, siglos, brindaron esto, como para que ahora se piense que el Uruguay nació en el 2005. Creo que todos, en la salud como en otras áreas, los seres humanos participamos de procesos. Cosas que se mejoran, que se avanzan, cosas que el que viene después mejora del que hizo antes, cosas que el que viene después deja de hacer. Siempre digo, del año 85 a la fecha que recobramos la democracia, el Uruguay tenía, para mí, uno de los índices más sensibles en materia de salud, que es la mortalidad infantil. Amaneció la democracia en el año 85 con 30 por mil de mortalidad infantil y llegamos al 2005 con 12 por mil de mortalidad infantil, 18 puntos por mil bajó la democracia. ¿Gobiernos de qué color? De todos. Gente que trabajaba en el ámbito de la salud, técnicos, enfermeros, médicos, médicas, personal de salud, de todos los colores, profesionales, que lograron eso porque, bueno, porque uno tras otro fueron mejorando en el Uruguay cosas que a todos, independientemente del gobierno que exista, nos alegra mucho que se mejoren. Y si uno mira eso, en términos de tasa, fue mucho mayor la reducción del 85 al 2005, del 2005 a la fecha. A todos nos alegra muchísimo. Cada punto que baja son 48 niños aproximadamente que viven en el país. No importa qué gobierno lo logre, lo importante es que se logre. Segundo, estoy convencido que esta ha sido una de las peores gestiones en salud que se recuerda en la historia del Uruguay. Absolutamente convencido. Las gestiones se miden por los resultados, no hay otra forma científica de medir una gestión. En virtud de lo que se tiene, en la mano, de los insumos que se tienen, de los recursos que se tienen y de los resultados que se obtienen. Este ha sido, por suerte, uno de los periodos de mayor recursos en la historia de la salud pública en el Uruguay. A Daniel se le cayeron 250 millones de dólares en el camino, dijo 650 millones de dólares, van 900 millones de dólares de presupuesto de salud. Con 900 millones de dólares y casi 400.000 pacientes menos para atender, tenemos los peores resultados que se recuerdan en materia de salud pública. Porque hay que medirlos en virtud de los recursos que se tienen. Bueno, miren, ni en el 2002, cuando el Uruguay quebró, hubo que declarar una emergencia sanitaria. Hubo que declarar por ley 2 veces, y en virtud de la iniciativa del presidente de la República y no de las autoridades de la salud, la emergencia sanitaria en el Uruguay. Hubo que declararlas en pleno apogeo económico del país. No en un país quebrado, no en un país del 2002, sino en un país en apogeo económico. No recuerda la historia un caso similar de peor ejemplo de mala gestión. Con una enorme politización. Miren, ustedes saben muy bien, porque son todos vinculados a la salud. Yo di a conocer hace pocas semanas atrás una circular que es el colmo de la politización de la salud. Muchos de los aquí presentes la recibieron, que son autoridades de la salud, donde se les decía a los directores departamentales de salud que tenían que preparar el tercer gobierno del Frente Amplio y transformarse en operadores políticos en el territorio. Aquí hay gente que recibió ese mail. Entonces, cuando llamé a la ministra se enteró por mí. Bueno, dice por lo menos que se enteró por mí, porque entre las personas que recibió el mail también está el correo oficial de la ministra. Pero me dice que se enteró por mí. Llevamos prácticamente un mes de que se haya dado a conocer ese mail y parece que hay una investigación administrativa que es tan difícil que no se conoce dónde salió, a pesar que yo le proporcioné la oficina donde salió, el contenido del mail, los remitentes a los que fue dirigido el mail. Nunca había pasado que se le ordene por una oficina al lado de la ministra a directores departamentales de salud que transformen su jerarquía en dirigentes políticos dedicados a juntar votos a partir de la salud pública de la gente. Cuarto, hay enormes problemas de inequidad como nunca se vio en la salud. Hay una cosa notable, porque había está fallecido, pero una de las personalidades más importantes del Uruguay que hablaba del progreso manuscrito. Aquello que en el papel parece progreso, pero que en la práctica no existe. Solo se progresa a partir de lo que está escrito, de la letra, pero no de la realidad, que es lo que importa. Las inequidades son abundantes en estos años.
Y el progreso manuscrito también. Eso de la separación entre el Ministerio de Salud Pública y ACE, aquí están las autoridades de ACE, es absolutamente irreal. Irreal. No existe la descentralización y no existe la independencia de gestión. Tan es así que el Ministerio de Salud Pública le exige a las mutualistas lo que no se exige a sí mismo. Hace pocas semanas atrás, con abundante publicidad, se dio a conocer, y me parece muy bien, los resultados que existen en el sistema mutual. Demoras en los especialistas, atrasos quirúrgicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, y casualidad, los resultados que no se conocen son los hospitales de salud pública. Es decir, el Ministerio de Salud Pública da a conocer, yo creo que bien, los resultados en las mutualistas. Sanciona, y yo creo que cuando corresponde bien. Pero si el Ministerio de Salud Pública fuera realmente un organismo regulador independiente, debiera también exigir los resultados de los hospitales de salud pública, porque lo que está haciendo es dejando indefenso a los pacientes de salud pública. ¿Quién defiende los derechos de los pacientes de salud pública? Pero aparte viene la contrapartida, que es el corralito. Así que los pacientes, en el caso del mutualismo, los pacientes que sufren demoras, tardanzas, que no reciben atención adecuada, de acuerdo a las pautas que fijó el propio Ministerio de Salud Pública, si quieren tomar una decisión en virtud de esos malos resultados, solo pueden tomarla con 11 meses de anticipación. Tienen que esperar a febrero. Es decir, se les dice, a usted no se les atiende bien, pero están presos. Y en el caso de los hospitales, nosotros presentamos hace poquitas semanas atrás, un proyecto de ley para que se hagan efectivos los derechos de los pacientes. Primero, para que el Ministerio de Salud Pública cumpla con su obligación de dar a conocer todos los índices en materia de salud, básicamente o fundamentalmente aquellos que hacen en la calidad de atención. Y lo segundo, que se libere el corralito. Cuando las personas son violadas en sus derechos, no se las puede tener presas, esperando que un mes al año, en algunas circunstancias, puedan decir, y solo ahí, salir de aquella institución que no le defiende sus derechos de atención a la salud. El Sistema Nacional de Salud, que se aprobó, que aprobamos hace unos años atrás, se decía que estaba fundado en criterios de mejorar la gestión en la salud, en una mejor política de recursos humanos, en mejorar la calidad de asistencia, y todos sabemos que lo único que se ha transformado el Sistema Nacional es en una enorme bolsa recaudadora, en una parte esencial del sistema tributario del Uruguay, que ha dejado pendiente ya prácticamente 7 años posterior a su aprobación, todo lo que significa la política de recursos humanos, que no ha dedicado un segundo a lo que significa la calidad de atención de las personas, y que ha sido, como he dicho, uno de los peores ejemplos en materia de gestión de salud. Con respecto a las inequidades en materia de territoriales, son a la vista. Yo recorro el país entero, Montevideo entero y el país entero. Sería bueno poder contar todas las experiencias. Pero si uno después de 7 años y de tener mayor cantidad de recursos en materia de salud, escucha, por ejemplo, a una manicera en Noblía. Ustedes saben muy bien, las maniceras son las señoras que se dedican a la cosecha del maní. Allí en Cerro Largo, en Noblía, a poquitos kilómetros de la frontera con el Brasil, que le dice, mire, García, acá para enfermarse, hay que enfermarse de lunes a viernes de 10 a 14. No se le ocurra enfermarse otra hora porque está en el horno. O escuchan Arévalo, o en tantos pueblos, que dicen, miren, hay que recorrer el país, ¿no? Para conocer el país real. Bueno, esto se puede en algunos barrios de Montevideo también, en varios barrios de Montevideo también existe. ¿Cuál es el tema más importante de aquí? Aquí la ambulancia. La ambulancia, no hay ambulancias. Y cuando hay ambulancia no hay chofer. Esos son los problemas de la salud. Esos son los requerimientos de la gente. Se habló, y comparto en algunos, no voy a profundizar aquí, porque se habló, creo, por parte de Daniel del tema y del doctor Galo de la regionalización de ACE, está todo muy bien. Creo que en materia de recursos humanos hay que terminar con un mito. Los cupos en materia de especialidades los tiene que fijar el Ministerio de Salud Pública. Es absolutamente insostenible que el Hospital de Clínicas, que no participa como organismo rector de salud, porque no puede participarlo, sea quien fija los cupos en materia de las especialidades.
Si creemos que debe existir una planificación que subsane algunos problemas, porque hubo que duplicar los cupos, por ejemplo, de anestesia a las corridas, luego que el presidente de la República ordenó la declaración de emergencia sanitaria. Pero sabemos muy bien que hay problemas muy serios en materia de especialidades. Pediatría es una de las básicas, que tenemos problemas serios. Ahí está la doctora Fernández, que pediatra y neonatóloga. Serios en esta materia. ¿Y qué estamos esperando? Que decida quién, cuáles son los criterios que se mantienen, los cupos que se necesitan hacia la especialidad. ¿Quién está legitimado para hacerlo? Si no es el representante de la soberanía. Por lo tanto, con respecto al Sistema Nacional de Salud, que obviamente vino para quedarse, hay que empezar porque su nombre se cumpla, porque sea nacional y porque sea integrado. En definitiva, a la gente no le preocupa mucho si el que lo atiende es un señor público o es un señor privado, si es una señora pública o es una señora privada. Lo que requiere y lo que necesita es que lo atiendan bien, con calidad, oportunamente, en el momento que lo necesita. Y que alguien, cuando no recibe alguno de esos, no le brinda alguna de esas características, le llame la atención y lo defienda. Con respecto al tema de que no es un sistema nacional, bueno, hay pruebas al canto. Acá está el doctor Campos. Doctor, ¿hace cuánto están peleando por el IMAE cardiológico en Salto? Vamos. ¿Cuál es la razón por la cual no hay un IMAE cardiológico en Salto? ¿Es político partidario? ¿Vamos a dejarlo misterio? ¿O alguien puede pensar que tirando el brazo en la mano desde el obelisco de Montevideo, que es donde se tocan 6 IMAE, acá en Montevideo se requiere alguno más? Es un tema político, absolutamente. Si todos sabemos lo que hay atrás. Si todos sabemos la interna que tiene el gobierno con este tema, con el infamoso IMAE cardiológico del Hospital Militar. Si hasta nombres políticos tiene. Entonces, este tipo de reclamos, que son reivindicaciones absolutamente naturales, lógicas, hablan a las claras de la inexistencia de un sistema nacional, donde se han definido, por razones estrictamente políticas y políticas partidarias, varias de las cosas que se han decidido en este periodo. A ver, acá están las autoridades de ACE. En lo que van en 4 años de gobierno, los únicos que siguen invictos en el directorio de ACE son los representantes de los usuarios, entre comillas, porque no pasa por delante un usuario y no conoce quién es. Los representantes de los usuarios y del sindicato de trabajadores. Son los únicos que no han tenido problemas, que hace 4 años que están en sus cargos. Empezamos gobernados, según el presidente Mujica, por un poeta de la medicina, que es un excelente caballero, un colega. Pero bueno, vamos, en el siglo XXI lo que requerimos son personas idóneas en gestión. No se pueden... ¿Cuánto? 2 minutos más los 5 de Galo. 7. Entonces, lo que se requiere es personas que sean idóneas en gestión. Y este ha sido un periodo donde se ha llegado hasta, como dije al principio, hasta límites absolutamente históricos de politización en materia de salud, de partidización en materia de salud. Y ha sido la salud un campo gobernado, acá está la presidenta de ACE, el vicepresidente de ACE que preside esta reunión, son personas muy bien, que han trabajado mucho tiempo, tienen un poder muy limitado. No mandan ellos. Todos están acá, no mandan. No mandan. Y el que crea que manda no conoce la realidad. La doctora Silva, el doctor Soto. Y por último, y cierro porque no voy a tomar los 5 minutos de Galo, podemos hablar de otros temas. En materia de infraestructura va a haber que trabajar muchísimo. Lástima que no se hizo en este periodo todo lo que se debió haber hecho con este mundo de dinero que hubo. Pero bueno, vamos a hacer el Hospital del Cerro, sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Un gran hospital en el Cerro, y si fuera por alguno de nosotros, el hospital universitario en el Cerro. Un nuevo hospital universitario como se merece el Uruguay, con las mejores técnicas, adecuado a la arquitectura hospitalaria más moderna, y puesto allí en el lugar donde los usuarios del hospital de clínicas están en su mayoría, que es en el oeste de Montevideo, y a las entradas del país, porque la gran parte de los pacientes del hospital de clínicas entran por esas 2 rutas, por la ruta 5 y por la ruta 1, afluentes también de la ruta 3 y de otras rutas del Uruguay. Allí, en el Hospital del Cerro, en una de esas zonas tan populosas del Uruguay. Y por último, cierro por acá, creo que de Galo me tomé solo uno. Digo porque viene radio de atrás que tiene crédito en pila. Hoy leía que el ministro Lescar decía con respecto a en una reunión que había hoy de mañana, este trabajo con respecto a la reglamentación de la marihuana, este trabajo de regulación del mercado del cannabis encaja perfecto con el concepto de universalización y accesibilidad y calidad de la salud.
afirmó. Yo creo que en verdad la universalización, la accesibilidad y la calidad de la salud se logran cuando una persona necesitada en cualquier parte del país, en cualquier barrio de Montevideo, tiene un médico cuando lo necesita, recibe una atención de calidad y lo cuidamos mucho. Muchas gracias. Ahora sí le damos el uso de la palabra al diputado del Partido Independiente, doctor Daniel Radío. Gracias. Señor presidente del colegio, señor presidente de la región de Montevideo, señores autoridades de ACE, señora presidenta, colegas, señoras y señores. Iba a poner el cronómetro, pero tengo todo el tiempo que se me antoje, ¿no? La primera cosa es agradecerles la invitación a participar. Para mí siempre es un gusto compartir estas instancias, pero particularmente en este caso es un privilegio compartir la mesa con estos colegas por partida doble, con los que yo siempre tengo mucho para aprender y dirigirme a un auditorio tan calificado. Uruguay transita otra etapa de la reforma, en la implementación de la reforma del sistema de salud que se ha venido desarrollando y que ha anunciado modificaciones en 3 pilares sobre los que se sustenta el sistema: el modelo de financiamiento, el modelo de gestión y el modelo de atención. Hablamos de una etapa porque la implementación ha supuesto una suerte de gradualidad en la cual claramente se ha priorizado el cambio del modelo de financiamiento. En lo que respecta al rumbo de la reforma, es preciso señalar que esta tiene un norte que ha estado establecido por un conjunto de principios que se explicitaron en la redacción de la ley 18.211, como 20 principios generales que se explicitan en la ley 18.211, y ahí que encontramos una primera gran dificultad. La ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud contiene definiciones inadecuadas y confunde principios, objetivos e instrumentos. La participación social de los estamentos involucrados ¿es un principio rector de una reforma? Ni un objetivo, es un instrumento. A ver, ni Alma Ata, ni la declaración de Alma Ata, que propone la atención primaria en salud como una estrategia, y la participación social es un componente de esa estrategia, pues en el Uruguay es un principio rector de la reforma. La prevención o el enfoque preventivo también es instrumental, no es un objetivo en sí mismo. La descentralización, en la ley es planteada como un objetivo. La descentralización es una forma organizativa para el logro de los objetivos. En el entusiasmo por enunciar lo que en definitiva es un discurso ideológico, cuando uno confunde principios rectores con objetivos de nivel macro, que sean consistentes o no con esos principios, confunde además con las herramientas a ser utilizadas en el cumplimiento de esos objetivos como si fueran elementos intercambiables, ¿cuál es el problema? El problema es que eso genera problemas de diseño institucional, contribuye a un desarrollo subóptimo, a un desempeño subóptimo de la reforma y trae aparejado déficit de gestión, que están en la base, que están en la ley, que están en las definiciones que se hacen en la ley, y no son solamente consecuencias de que fulanito es malandra, como dice algún político cuando se calienta, o que menganito hace mal las cosas. Hay un problema ideológico de base que tiene que ver con las definiciones confusas que se establecieron en la ley, en el apuro y en el entusiasmo por un discurso ideológico. Digo esto porque siempre en general se hace referencia a las patologías de la reforma, y yo no me voy a referir a esas porque esas habrá que vacunarse y algunos habremos sido víctimas de esas patologías, pero en realidad de fondo hay un problema que está en la ley 18.211. El norte de la reforma debió haber sido enunciado por 4 o 5 principios básicos rectores. Mantener y mejorar el nivel de salud de atención de la población, apostar a la universalidad de la cobertura asistencial y del acceso a los servicios, asegurar la sostenibilidad financiera en el corto, mediano y largo plazo y asegurar la equidad en términos económicos y asistenciales. Y no 20 principios básicos y 800 objetivos que, si ustedes leen la ley 18.211, da para reírse, se confunde y se marea uno leyéndola, con todos los principios que deben regir la cosa. La interrogante, entonces, a partir de ahí, es si efectivamente el proceso de reforma contempla estas dimensiones y si las decisiones adoptadas van en línea con estos conceptos y si se han definido objetivos asociados a estos conceptos y si las herramientas definidas son idóneas, son funcionales al logro de estos objetivos. Parece de aquellos cursos que hacíamos cuando recién empezábamos la cuestión política de planificación por objetivo, muy elemental. Sin embargo,
empiezan los discursos, se hacen leyes con discursos, y entonces es un entrever, un mamotreto que genera dificultades de diseño institucional y genera déficit de gestión. Planteado el análisis en estos términos, es posible tratar de entender y de reconocer cómo la reforma efectivamente ha avanzado en el sentido de la universalidad de la cobertura y los cambios en el mecanismo de financiamiento en el sentido de la sustentabilidad del sistema. Yo no tengo dudas de hacer esos reconocimientos. Pero también hay que constatar las contradicciones en términos de prioridades, objetivos y de metas, las inconsistencias de prioridades, objetivos y de metas que muchas veces no tienen sustento epidemiológico. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Jardines del Hipódromo y fueron la primera vez a hablarnos de las prioridades. Los programas prioritarios eran todo era prioritario. Había un programa prioritario del niño y del adolescente, un programa prioritario del adulto, un programa prioritario del adulto mayor. ¿Cuál es prioritario? Porque cuando todo es prioritario, nada es prioritario. Porque había inconsistencia, porque no tenían fundamento epidemiológico, porque en realidad era un discurso ideológico. Todo era un discurso ideológico. Esas indefiniciones dificultan las posibilidades de alinear a los actores y de priorizar adecuadamente las asignaciones de recursos. Hasta hoy estamos viendo eso cuando se anuncian a veces cambios de prioridades o cosas y todo el mundo pone el grito en el cielo. Pues después se dijo que todo era prioritario, empezamos con los problemas cuando intentamos establecer prioridades de verdad. A esto sumémosle los problemas de diseño institucional, también contaminados por cuestiones de carácter ideológico y que afectan fuertemente la calidad y la legitimidad de las decisiones adoptadas. Por mencionar algunos ejemplos. Ojalá la JUNASA no fuese un órgano desconcentrado del Ministerio, ojalá tuviera un mayor nivel de autonomía, ojalá tuviera un perfil más técnico y menos una distribución cuotificada de grupos de interés. La situación de ACE, cuya descentralización hasta el momento ha sido meramente formal y ha operado más como un elemento favorecedor del desempeño del Ministerio de Salud Pública que como un marco para el mejor funcionamiento del organismo. Ahí tenemos dos grandes problemas. Por un lado, la efectiva descentralización de ACE, yo no sé quién que mencionaba, creo que Daniel, el planteo del sindicato médico del año 2012, yo coincido absolutamente con aquel planteo, y la siguiente cosa es la integración del directorio. A ver, yo no creo solamente que el problema que tenemos acá es un incumplimiento de la ley porque no se eligen las autoridades, los representantes sociales en el directorio. Yo lo voy a decir de manera contundente, no tiene que haber representantes sociales en el directorio. No tiene que haber representantes sociales en el directorio. Primero por un problema de representatividad que se mencionaba acá. Yo los invito a salir a ustedes ahora por Colonia y golpeemos en la casa de los usuarios de ACE y preguntémosle, ¿usted sabe cómo se llama su representante en el directorio? Y le juro por mi vieja que no sabe. ¿Usted sabe cómo se llama la organización de usuarios que se supone que lo representa? Y le juro por mi vieja que no sabe cómo se llama la organización de usuarios que lo representa. Ese es un problema de representatividad, pero hay más un problema de legitimidad. Los sindicatos están para defender los intereses de los trabajadores, no para diseñar políticas públicas. Alguna vez vamos a entender eso. No tienen que participar en la conducción de los organismos públicos. Asumo que esto no es una originalidad del Uruguay, tiene antecedentes, en este país también tiene antecedentes. Durante el Pachecato había corporaciones trabajando en la dirección de las empresas públicas, eran las corporaciones empresariales en aquel momento. Pero en el mundo, la España de los 30, se reivindicaba a los sindicatos durante el franquismo como legítimos para dirigir los organismos públicos. En la Argentina peronista. Yo no quiero eso para mi país. Yo quiero que las políticas públicas las diseñen los representantes de la ciudadanía, no los representantes sindicales. El deber de los sindicatos es defender los intereses de los trabajadores. Es irrenunciable e incompatible con la defensa del interés público. Alguna vez entenderemos eso. Esto es otro problema ideológico que tiene la reforma. Eso atenta contra una concepción, o sea, es una concepción corporativa. Y yo, cruz diablo, con las concepciones corporativas, ¿no? Haber optado por avanzar en la reforma de la salud por el camino de la seguridad social, en lugar de la incorporación al sistema tributario, además ha dejado librado al sistema a los vaivenes de la economía. Pero además, y en lo que respecta al cambio del modelo de financiamiento, si bien se ha avanzado en la extensión de la cobertura a través de un fondo único, dista mucho de ser universal. El diseño actual excluye a los trabajadores informales de su cobertura. Están excluidos las personas de menos ingresos, aquellos que no tienen un vínculo formal con el mercado de trabajo, están cautivos y sin capacidad de elección de su cobertura. O sea, están cubiertos por ACE, no por opción, sino por defecto.
Y esto lleva implícito que la gente tiene que cambiar de prestador según la evolución de su situación en el mercado laboral. A los efectos de los grandes números, las cuentas seguramente cierran, pero después se hace muy difícil explicar de manera más o menos seria cómo le vamos a pedir entre las metas prestacionales a las instituciones que tengan médicos de cabecera, si el paciente va a andar cambiando de institución según cambie su situación laboral. Y estamos hablando de 900.000 usuarios no FONASA de ACE. Yo le pido a la institución que tenga médico de cabecera, pero el paciente y su núcleo familiar, sus niños, entran y salen de una institución mutual, con lo cual cambian de pediatra o de médico de familia comunitario, según la situación del papá, cómo trabaja. Pero además están excluidos del seguro los funcionarios del hospital de sanidad policial, de sanidad militar, y además están excluidos los gobiernos departamentales, lo cual a esta altura es injustificable y probablemente la explicación sea inconfesable. Y esto también es una fuente de generadores económicos, de equidad, de generadora de problemas económicos, de equidad, pero además de problemas epidemiológicos y sanitarios. Si el FONASA fuera universal, lo que probablemente se lograría sería la previsibilidad del gasto, pero para eso hay que capitar a los 900.000 usuarios de ACE. Que a propósito, ahí tenemos un dato interesante, las estadísticas oficiales no dicen que en el Uruguay hay 900.000 pobres. Hay una inconsistencia ahí de las personas sin capacidad de pago con la capacidad de usuarios que tiene ACE, no FONASA, ¿no? Esto tendría, si el FONASA fuera universal, esto tendría implicancias presupuestales para ACE. El presupuesto de ACE ya no lo fijará el Parlamento. Si el FONASA fuera universal y se capitaran a los usuarios de ACE, habría que sacarle a ACE aquellas competencias que no están incluidas en el PIAS, que tendrían que tener un financiamiento propio. Pero ¿cuál sería la ventaja que tendríamos con esto? Si el FONASA fuera universal, si capitáramos a todo el mundo. Que con solo fijar el valor de la cápita, nosotros podríamos conocer el presupuesto en salud del país. Y allí no podría ser deficitario como es hoy, un déficit muy importante que se financia con cuenta de gastos a rentas generales. Y la dotación de recursos no estaría supeditada, por ejemplo, la dotación de recursos de ACE no estaría supeditada a las movilizaciones gremiales cuando se discute el presupuesto de la rendición de cuentas. Se precisa mayor previsibilidad del gasto en salud. Yo insisto, quería referirme así globalmente a estas cosas porque no quiero referir a las otras cuestiones que son patologías de la salud, esas cosas que se dicen por ahí de la politización y de los acomodos que todos sabemos, perdónenme, y que muchos hemos sido víctimas, ¿no? de los despojos y de las postergaciones, y de ver pasar gente por adelante de nosotros. Muchos, seguramente más de uno acá ha sido víctima de esas cosas. Me voy a permitir un paréntesis para hacer un recuerdo, que es que dentro de 8 días se van a cumplir 30 años del asesinato del doctor Vladimir Roslik. Los médicos hemos sido muy maltratados en este país. Y yo creo que en los últimos años seguimos siendo maltratados. Hay signos y síntomas de una sociedad que ha comenzado a transitar un camino de progresiva desvalorización del rol del médico. Me refiero, por ejemplo, a la asignación de responsabilidades, a cómo se explota aquello de que, como la salud es un derecho, se supone que son los médicos los que deben garantizarla, y además se supone que son los responsables últimos de la insatisfacción de ese derecho. Me refiero a, ustedes se acordarán, en pleno conflicto durante la emergencia sanitaria, a la aparición de pintadas anónimas, fascistas, pretendiendo denigrar a algunos colectivos médicos, y a otras que no fueron anónimas, pero que no fueron menos fascistas tampoco. Me refiero a la agresión cobarde que sufrió un colega cuando se iba a una instancia de negociación en el Ministerio de Salud Pública, dentro de las instalaciones del Ministerio, por parte de un barra brava que fungía allí como representante de usuarios. Me refiero a las intervenciones agresivas e irrespetuosas que se han hecho con respecto a los médicos desde el Parlamento. Me refiero a los titulares de alguna prensa, que se parece mucho a una campaña de desinformación. En medio de la emergencia sanitaria, todos los días se ponían cifras de la cantidad de intervenciones atrasadas, se confundía intervenciones atrasadas con intervenciones urgentes, se cambiaban esas cifras y el costo de la emergencia, en una cosa, insisto, que nadie sabía bien de dónde habían salido y que se modificaban diariamente. Me refiero a las vergonzosas respuestas ensayadas, a la vergonzosa ley de emergencia sanitaria,
que afectaba la libertad de los trabajadores médicos y que amenazaba con sanciones inéditas, una ley que me enorgullezco de no haber votado, y que por suerte no llegó a cabo esas amenazas que se escribían en la ley, y por lo tanto yo quiero pensar que no se aprobó como una herramienta de negociación para con los sindicatos, porque las leyes en este país son derecho positivo, están para cumplirse y no para jugar pulseadas con los gremios. Me refiero a la batalla que se dio en nuestro país contra las cajas de auxilio y que intencionadamente se buscó focalizar en las cajas de auxilio de los médicos. Una batalla que se encargó de hacer trizas el presunto argumento de justicia redistributiva, cuando luego de las negociaciones se acordó que, contrariamente a lo que se dice desde la oficialidad, en este país a los que ganan más se le devuelve la plata a fin de año, con tal de que no vaya a las cajas de auxilio. Lo cual demostró que esta batalla, en realidad, era ideológica, privilegiaba a lo estatista por sobre las experiencias autogestionarias. Me refiero, por ejemplo, al conflicto con los cirujanos, donde contrastó la voluntad negociadora de la SAC con el empecinamiento del Ejecutivo. Fui un testigo privilegiado y siendo presidente de la Comisión de Salud, recibí en primera persona desde la Secretaría de la Presidencia de la República la negativa para que la Comisión de Salud pudiera mediar en interés de los pacientes. Recibí en primera persona desde la Secretaría de la Presidencia de la República la negativa para que la Comisión de Salud del Parlamento pudiera mediar en defensa de los intereses de los pacientes, pese a los ingentes esfuerzos que se hacían desde los trabajadores involucrados. Los médicos hemos sido muy golpeados en situaciones generadas en este país en los últimos años. Son signos y síntomas de una sociedad que ha avanzado en un camino de progresiva desvalorización del rol del médico, y Uruguay debería cuidar mejor a sus médicos. No entenderlo, reivindicar los mamarrachos que hemos referido, puede ser nefasto también para el destino de la reforma. Gracias. Vamos ahora a tener una instancia de preguntas de ustedes, de los asistentes. Para quienes deseen hacer estas preguntas, les pedimos tengan a bien solicitar el micrófono y van a tener ustedes 2 minutos cada uno. Les pedimos ajusten a esos minutos para redondear sus ideas. Yo le quería preguntar al doctor Galo a qué se debió el cese de la meta 3, que tenía que ver con la población de 65 años y más años. Esa es una respuesta que yo no se la puedo dar, pero que es una realidad. Exactamente la meta 4, que es la de los adultos mayores, fue de alguna manera los recursos hacia otra meta, y la explicación exacta yo no se la puedo dar, no la tengo, pero con toda seguridad la puedan dar algunos de los panelistas, no panelistas que están acá y que están involucrados en la conducción. Quisiera saber si no piensan, bueno, las demás personas que me pueden contestar, que es una discriminación hacia esa población, el haber suprimido esta meta. ¿Alguien más que quiera hacer sus preguntas? Le damos allí. Buenas noches, mi nombre es Estela Nogueira. Me quedó una duda de la proyección del sistema, sobre todo en el subsector privado y en lo que es el interior del país. Cómo se ve ese avance, porque vi muchos planteos acerca de ACE, pero me quedaron dudas del sector privado y del avance en el interior del país, de esa parte del sistema. ¿Cómo ven ustedes, qué mirada tienen de ese sector? Si nosotros decíamos que dentro de los avances que la reforma podía tener, y fundamentalmente en el aspecto del financiamiento, se daban ya algunos resultados y algunos impactos. Uno de ellos era la posibilidad que el sistema
privado, estamos hablando del sistema privado público, del sistema privado de Montevideo y del interior, hubiera sido potenciado en función que la nueva financiación le daba oportunidad de tener más recursos y que esos recursos vienen siendo volcados a la mejora de la parte estructural del sistema, que estaba o que se puso en retraso en función del aumento importante de usuarios que el sistema le daba y que era necesario acompasarse, y que los recursos que le generó el sistema le están dando la oportunidad de ponerse en línea para satisfacer una demanda, aunque todavía una parte de la demanda es insatisfecha. Yo creo que eso, el sistema asistencial en el interior mejoró el sistema público, notoriamente. Eso es una cosa que no podemos dejar de no tener en cuenta. Yo decía lo que había significado la decisión de fortalecer ACE para meterse dentro del sistema, y dentro de ese fortalecimiento estaba el aumento de los recursos. Aumentos de los recursos que fueron a recursos humanos, que fueron a funcionamiento y que fueron a mejora de estructura de servicios. Hay una larga lista de mejoras de los servicios hospitalarios, larga lista, mejoras de los servicios de emergencia, de las salas de internación, de bloque quirúrgico. Es decir, yo creo que el interior se ha visto beneficiado, en el sentido de que al tener más recursos y estar esos recursos controlados, porque el sistema controla, ha venido obteniendo logros que sin ninguna duda son sustanciales con respecto al 2005. Yo creo que ha habido avances muy notorios en la estructura, en la calidad de la asistencia, aunque también yo decía, con esto termino, de que todavía los avances no son lo suficientes. Estamos en una etapa no terminal de la reforma. Estamos avanzando, y en ese avance tenemos que ir corrigiendo. Y creo que esos son los grandes desafíos que tenemos por delante. La última pregunta por allí. Buenas noches, Bimba Barreda. Doctor Galo, ¿usted no cree...? No vamos al resto. Nos vamos de la mesa al resto, lo dejamos a Galo solo. Bueno, es el micrófono. ¿Usted no cree, doctor Galo, que la publicidad incluso del cambio de Corralito no habla de ACE, tampoco habla de los jubilados? Y los jubilados no podemos pagar tickets tan caros. Ayer escuché a un señor que venía para decirme que para un oftalmólogo había pagado 3.000 y algo de pesos, 3.553. ¿Usted no cree que pasa eso? Que cuando se hace la publicidad o cuando el FONASA habla, se pasen los jubilados, no pueden pagar los tickets. Francamente, no pueden pagar los tickets. Entonces, ¿usted no cree que pasa eso? Realmente nos han hecho la publicidad para que se pasen a ACE. Gracias. Yo creo que hay un programa por el cual, por ahora es un programa que se hace una vez al año, de la posibilidad, la opción que tienen todos los usuarios de optar por el sistema que quieran. Dentro de esa opción... Perdón, me lo reconoció FONASA. Dentro de esa opción
está toda la información que se pueda tener con respecto a si ese usuario puede optar por ACE, salir de ACE o ir al sistema privado. Yo creo que información hay, y esa información, en definitiva, tiene que llegar al usuario, y el que tiene que tomar la decisión es el usuario, en función de todo el paquete que se le ofrece en el sistema. Yo el tema de los jubilados, sí, existen jubilados que no tienen posibilidad de acceder al sistema privado, y eso es una verdad. También es cierto que en materia de sistecopagos y de tickets se está en una política reduccionista permanente. Se está en una política reduccionista. Hay exoneración de tickets y órdenes para muchas patologías, hay reducción de tickets y órdenes, y está el propósito, el objetivo de que en definitiva tickets y órdenes desaparezcan. Es una cosa gradual en función de una cantidad de situaciones y de los recursos que se puedan dar. Le pido redondeo, doctor, la respuesta. Le pido redondeo en las respuestas. Ya, termine. Bien, entonces ahora les voy a dar a los 4 la posibilidad de redondear sus ideas. Les pido que se ajusten a los 2 minutos que les vamos a otorgar. Comienza el doctor Bianchi. Bueno, sí, muy breve. Creo que el sistema está instalado, como dijo Javier, llegó para quedarse, pero realmente los logros no tienen nada que ver con las expectativas que teníamos cuando se inició. Creo que hay muchísimas cosas para mejorar. Para eso lo que hay que hacer es, más que politizar partidariamente este sistema, lo que tenemos que hacer es que los actores de todas las fuerzas políticas puedan integrarlo y puedan hacer algo entre todos. Muchas gracias. Doctor Galo. Sí, yo lo que voy a ratificar es un concepto. Yo creo que estamos en presencia de una reforma de salud inédita en el país, y la más importante, y que esa reforma de salud parte de una situación que en el 2005 en materia de salud era crítica. Esa es la visión que nosotros tenemos, porque vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Qué pasaba en los hospitales públicos y en la asistencia pública antes del 2005? Presupuestos absolutamente mengados y con insuficiencias notorias de todo punto de vista asistencial. No había nadie que no pensara que realmente la asistencia en los hospitales era mala. Era mala. ¿Y qué pasaba en el sistema mutual? Sí, un sistema que ha sido un ejemplo, sin ninguna duda, reconocido por todos. Ahora, no nos olvidemos que habían quedado 6 o 7 mutualistas por el camino, fruto de la crisis estructural brutal que tenía el sistema. Esa era la realidad. Ahora, empieza la reforma de la salud. Esa situación crítica en salud pública nace, y la situación crítica de las mutualistas, ¿cómo está? ¿Existe situación crítica? No, no existe situación crítica. ACE está fortalecida, porque la política iba hacia ahí, fortalecerla. Y vaya si está fortalecida. No es la misma ACE de hace 7, 8 años, ni mucho menos. Y el sistema mutual también está fortalecido. Está fortalecido. Entonces, me parece que, en definitiva, esta reforma que está en marcha, que está gradualmente instalándose, desde mi punto de vista, va por caminos ciertos, con logros, con dificultades, con retrasos, sí. Pero vamos a entendernos que este tipo de reformas no se hacen en un periodo ni 2 periodos de gobierno. Estos son reformas que se instalan a través del tiempo, porque precisan de recursos económicos y de recursos humanos, que es lo que en definitiva estamos aportando. Así que yo realmente
Estoy conforme, tengo muchas expectativas de que en el próximo gobierno, que sea quien sea el partido político, sigamos desarrollando estos objetivos que en definitiva son los objetivos de esta reforma. Gracias. Gracias. Doctor Javier García. Estoy redondeado. Doctor Daniel Rodío. Sí, yo coincido con las cosas que se han dicho. Yo también quiero decir algunas cuestiones. Hoy los presupuestos son mejores porque hay más plata, ¿no? Eso se cae de Maduro. En este país llovió plata en los últimos años. Entonces está claro que podemos tener mejores presupuestos de salud pública para ACE y que podemos tener también mayor transferencia de recursos hacia el sector privado, y bueno fuera que en medio de la bonanza económica se nos fundieran las mutualistas. Bueno fuera, en otra época capaz que se fundieron, vaya allá, pero digo, hay más plata. La complementación entre su sector público y privado en el interior yo creo que funciona, pero funciona como, ¿no? Como esos pases del área chica, pero de fondo no hay cosas de verdad. No hay complementación público-público. Acá cuando se discutió la ley de presupuesto, votamos presupuesto para transformar el edificio Libertad en un hospital. Transformar un edificio que no fue pensado para hospital en un hospital. Y a 2 cuadras tenemos el hospital policial y nunca se pensó que esas cosas se podían hacer ahí. O sea, acá no se complementa nada con nada, cada uno no hace la jugada del mundo y cree que yo creo que la reforma vino para quedarse, creo que algunas cosas están bien, creo que tenemos que hacer modificaciones legislativas, insisto, acá había un entusiasmo ideológico muy grande que nos metió en este casillero de cuestiones corporativas que hay que despejar. Yo presenté un proyecto de ley para modificar la integración del directorio de ACE, nadie lo va a tratar nunca, ¿no? Ni cuando yo era presidente de la Comisión de Salud, que a la fuerza lo quería que lo tratáramos, estaba frito igual, pero en realidad, claro que no tienen que haber corporaciones diseñando políticas públicas. Eso es una concepción que para mí no es democrática, la verdad. Yo creo que no es democrático esa concepción. Pero hay que seguir. Pero lo que no podemos hacer es pensar que vamos a olvidarnos de estas cosas que pasaron en estos 2 periodos de gobierno. No, yo creo que sobre esto que se hizo habrá que establecer las modificaciones, los ajustes y establecer todos los reaseguros que se pueda contra las patologías de esta cuestión, además, ¿no? Contra todas esas cosas que dicen los políticos cuando se enojan, hasta del oficialismo, que se pelean entre ellos, hay que establecer todos los reaseguros posibles. Pero la reforma en sí misma tiene muchas cosas para ajustar, y no es solo un problema, porque cuando uno dice, y es verdad, pusimos los representantes sociales en el interior, pero todavía no se hicieron las elecciones, pero ¿por qué no se hicieron las elecciones? Nadie se pregunta, ¿por qué no se hacen las elecciones? La respuesta la sabemos todos. Bueno, en realidad no tendrían que estar, además, pero por ahí, gracias. Gracias. Para finalizar, hará uso de la palabra la consejera del Consejo Regional Montevideo del Colegio Médico, doctora Silvia Mato. Bueno, creo que en primer lugar, sin duda, siempre hay un agradecimiento a todos los presentes, a las autoridades, a los representantes nacionales, pero creo que en esta instancia también tenemos que congratularnos todos. Estas instancias profundas de diálogo, de tender puentes, de llevar luz a temas que son tan caros a todos, es como una fiesta, creo que realmente tenemos que congratularnos todos. Cuando diseñamos un poco esta jornada y las próximas que vendrán, pensamos en el interés de los colegiados, o sea, todos los colegas, estemos donde estemos, y por eso importante también la difusión que hemos tenido hoy a través del sistema streaming que estamos inaugurando, y ahí va un agradecimiento al equipo de comunicación de El Ordoy, que está con el apoyo del Consejo Nacional también, hemos logrado, creemos, una difusión adecuada. Un agradecimiento a los compañeros de equipo porque hemos diseñado y hemos trabajado para esta jornada, el doctor Álvaro Ginzo, que es nuestro secretario, además que tenemos al presidente, que es el doctor Soto, el doctor Pedro Cladera, suplente del doctor Perrone, y quien les habla. Estamos en miras de seguir adelante con otros ciclos, con temas interesantes y más que nada tratar de llegar con luz, tratar de tender puentes, tratar de dialogar, tratar que este colegio sea de todos. Les propongo un fuerte abrazo a nuestros oradores que han sido brillantes, cada uno con sus puntos de vista, nos han enriquecido y bueno, si podemos salir contentos, vamos a hacer ahora un brindis entre todos, unos minutos de camaradería. Creo que ha sido una jornada muy fructífera, esperemos que haya más y que haya participación. Muchas gracias. Asuntos Públicos, para conocer mejor.
para saber más.